Buenas tardes nuevamente. Nosotros tenemos como propósito el día de hoy trabajar el tema de los patrones de herencia no mendelianos, y en esta primera parte vamos a hablar sobre dos patrones no mendelianos. Tenemos la dominancia incompleta, también llamada herencia intermedia, y tenemos también el patrón de herencia en donde existe la codominancia. En ambos casos, los títulos de los patrones de herencia hacen una alusión directa, una alusión totalmente exactamente directa con el patrón de herencia en cuestión. Me voy a explicar. Vamos a comenzar con la dominancia incompleta o herencia intermedia. Entonces, en la dominancia incompleta, señores, como el nombre lo dice, lo que tenemos es el caso de un gen que no domina en su totalidad. Producto de esa dominancia incompleta, lo que vamos a tener es que cuando hay un individuo heterocigótico, es decir, producto del cruce de dos líneas puras, el heterocigoti, el individuo, la descendencia heterocigota, va a exhibir un fenotipo, es decir, una apariencia que va a asemejar como si fuese una combinación de los dos, de los fenotipos de los progenitores. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan entender. Tenemos aquí un ejemplo en esta imagen, pero también en la práctica número 4, que la sección 10 inicia el día de hoy. Esto que yo estoy explicando, que es teoría, pues, entre comillas, coincidencialmente, corresponde a la práctica número 4. Por lo tanto, aquellos individuos que pertenezcan, pues, a las secciones de laboratorio correspondientes pueden inmediatamente comenzar a trabajar su práctica número 4. Entonces, bien, en este ejemplo estamos observando la generación parental. Aquí no dice generación, pues se refiere a esto. Tenemos un individuo homocigótico para pues, los alelos que codifican para el color rojo, y tenemos otro individuo homocigótico para el color blanco. La característica con la que estamos trabajando es color de la flor. Aunque estamos trabajando patrones de herencia no mendelianos, continuamos trabajando con cruces monohíbridos, es decir, cruces en donde vamos a estar trabajando con un gen. Observamos aquí que luego del cruce de estos dos individuos puros, la generación filial 1 va a exhibir una tonalidad de color intermedio entre el rojo y el blanco. Entonces, si ustedes observan, jóvenes, vamos a ver que este progenitor es homocigótico, y ustedes ven que el genotipo está conformado por dos alelos R1, R mayúscula 1, R mayúscula 1, homocigótico, ¿verdad? Un individuo diploide homocigótico para esa característica. El individuo blanco, el progenitor, la planta que da flores blancas, también es homocigótico y está, su genotipo es R mayúscula 2, R mayúscula 2. Estamos viendo aquí, señores, para que ustedes no se confundan, que el genotipo de este individuo, de este descendiente que produce flores rosadas, vemos que genotípicamente tiene tanto
el 1 como el 2. Y que fenotípicamente el descendiente exhibe, como dice aquí, un fenotipo intermedio al de sus progenitores. En este caso, el gen dominante, que es el rojo, que debería, la planta, lo que esperábamos es que la planta fuera roja, el descendiente, pues lo que estamos observando es que el rojo no domina totalmente sobre el blanco. En este caso, esta forma de transmisión de estos, de esta expresión de estos genes no se corresponde con el patrón de herencia autosómico que nosotros conocemos, sino que exhibe una dominancia incompleta. Vemos aquí, pues, un cruce de dos individuos F2. Aquí no se ve el otro individuo, pero nosotros sabemos que F2 es el resultado de F1 por F1. Aquí no está representado totalmente, sino que se hizo el cruce y aquí vemos un cuadro de Punnett con los resultados. Ustedes van a desarrollar este ejercicio en la práctica número 4. Vamos a con otro ejemplo que es mucho más, para mí, mucho más fácil de comprender. Estamos viendo una mujer, y en este caso puede ser hombre o puede ser mujer, pero en este caso esta pareja está conformada por una hembra de pelo rizo, homocigótica, y un individuo de pelo lacio, también es homocigótico. En este caso, el gen dominante, aunque nosotros no tenemos la representación donde están los alelos y los genotipos, este gen responsable de la textura del cabello, el alelo de pelo rizo es dominante y el alelo correspondiente al pelo lacio es recesivo. Por lo tanto, yo tendría aquí una mujer homocigótica con pelo rizo y un varón homocigótico con pelo lacio. Al cruzar, imaginemos que le demos al pelo rizo como letra la F, pues yo tendría una F mayúscula para pelo rizo y una F minúscula para pelo lacio. Si yo cruzo un individuo femenino homocigótico, sería F mayúscula, lo cruzo con un individuo masculino pelo lacio, que sería F minúscula, F minúscula. A la hora de hacer el cuadro de Punnett, ustedes van a hacer, pues, a colocar cada gameto separado del otro, ¿verdad? Porque estamos asumiendo ya que los gametos tienen, son haploides, ¿verdad? Y al cruzar un F de ella con un F de él, vamos a tener, si hacemos el cruce, 4 probabilidades. Pero las 4 probabilidades van a ser la misma, es decir, 4 de 4 va a ser F grande con F pequeña. Esperaríamos que todos sus descendientes fenotípicamente tuvieran el pelo rizo como ella, muy rizo. Pero lo que ocurre en la dominancia incompleta es que, aunque sea heterocigótico, que esta nena es la bebé hija de ellos, es heterocigótica, pero fenotípicamente vemos que su pelo no es ni rizo no es ni rizo ni lacio, sino que es ondulado. Entonces, la apariencia fenotípica, el fenotipo de los descendientes de este cruce va a resultar en un fenotipo de apariencia intermedia. Eso debe estar muy claro. Lo intermedio es en el fenotipo, porque genéticamente los alelos dominantes y recesivos van a estar, ella es un híbrido, pero como la dominancia del gen dominante es incompleta, entonces la apariencia fenotípica será intermedia. Eso en lo que respecta al patrón correspondiente a la dominancia incompleta o herencia intermedia. Como ustedes pueden observar, yo reitero mucho, pero es con el propósito de transmitir las ideas esenciales y que ustedes también a su vez presten atención a lo que es lo más importante. Continuamos con el siguiente patrón, que es el patrón de herencia
que se llama codominancia. ¿Y qué va a ocurrir en la codominancia? Básicamente, como el nombre lo dice, la codominancia es donde existe una dominancia igual, es decir, compartida. La dominancia de los genes es compartida. Vamos a explicar cuál es el caso clásico que se utiliza para explicar. Lo hacemos con el rasgo relacionado con los grupos sanguíneos, con el carácter del grupo sanguíneo, específicamente el sistema ABO. Entonces, vamos a pues recordar cuáles son pues, los grupos sanguíneos. Bueno, nosotros tenemos 4 grupos sanguíneos. Tenemos el grupo sanguíneo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Cuando yo me estoy refiriendo, pues en este caso, a los tipos, yo estoy hablando del fenotipo. Estamos hablando de los fenotipos que vamos a encontrar dentro del grupo, de los grupos sanguíneos ABO, del sistema ABO. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Pues los grupos sanguíneos se corresponden con proteínas que se encuentran en la superficie de los eritrocitos o glóbulos rojos. Son glicoproteínas que están colocadas en la membrana del eritrocito. Si ustedes observan, el grupo A, estamos viendo aquí unos como unas cabecitas de color púrpura o rosado fucsia, que representan cada uno de estas cabecitas, representa el antígeno A. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? Bien. Ustedes, a ver, estas proteínas que están en la superficie del glóbulo rojo sirven como moléculas asociadas con la identidad de esta célula. Es como si fuesen, sí, algún tipo de identificación de esta célula. Vamos a explicarlo mejor. Cada uno de estos receptores, de estas proteínas, perdón, que se encuentran aquí, representan un antígeno. Si usted es sangre tipo A, lo que quiere decir es que si a su cuerpo entra sangre de otro tipo que no sea A, va a ocurrir un evento en el que habrán unos anticuerpos que van a pelear, por decirlo de alguna forma, con los antígenos que trae la sangre foránea, la sangre que no pertenece al mismo grupo. Y esto va a generar serios problemas que pueden poner en peligro la seguridad, la vida de la persona. Entonces, si usted en la superficie de sus glóbulos rojos tiene los antígenos A, que identifican a sus glóbulos rojos, su cuerpo reconoce sus glóbulos rojos como parte de él, con estos antígenos, si a usted le hacen una transfusión con una sangre que tiene otras proteínas en la superficie, otros antígenos, entonces va a haber una lucha. En su plasma sanguíneo, esto es, bueno, sabemos que la sangre es un tejido bastante compuesto y bastante heterogéneo porque está conformado por diferentes tipos de células. Entonces, la sangre está conformada por glóbulos rojos, por glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Y el plasma tiene una cantidad importante de agua, pero suspendido en el plasma hay una serie de proteínas y en el caso de las personas con sangre grupo A, su plasma va a tener anticuerpos.
¿Y qué tipo de anticuerpos? Ellos van a ser anticuerpos anti-B. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la sangre, si en un individuo que tiene sangre A recibe una transfusión de sangre B, los anticuerpos que están en el plasma, lo que van a hacer es que se van a unir a las células sanguíneas que tienen el antígeno B, se van a unir y las van a marcar para su destrucción. Y va a haber un problema importante. Entonces, en ese sentido, estas proteínas que están en la membrana de los eritrocitos se comportan como si fuesen información, porque ellas lo que hacen es que identifican un glóbulo rojo de otro glóbulo rojo que no pertenece a la sangre de este individuo. Y así sucesivamente. En el caso del grupo B, vamos a tener estos antígenos que están señalados aquí como cuadritos, como pequeños cuadrados de color verde que están rodeando toda la superficie del eritrocito. Y mírenlo aquí, antígenos B. Pero en el plasma de ese individuo hay anticuerpos llamados anti-A. Es decir, que si entra sangre A, estos anticuerpos lo que hacen es que se unen a estos antígenos, los señalan como este es un invasor y hay una serie de células que se encargan de destruir ese glóbulo rojo A si entra a la sangre de un individuo tipo B. En el caso del grupo AB, estamos observando que estos individuos van a tener en la superficie de sus células rojas antígenos tanto A como antígenos B. Y en el plasma, ¿qué anticuerpo yo tengo? Ninguno, porque no, este individuo puede recibir sangre del grupo A o del grupo B y no va a haber ningún problema. Por último, tengo aquí el grupo B, cuyas células rojas no hay ningún tipo de antígeno, es decir, que no hay ninguna proteína en la superficie de la membrana de estos glóbulos rojos y en su plasma van a estar circulando anticuerpos del tipo A y del tipo B. Y vemos aquí que no hay ningún tipo de antígeno. Entonces, estamos explicando esto para que entendamos lo siguiente. Para que un individuo pueda expresar proteínas, glucoproteínas, como es el caso, pertenecientes al grupo A, tienen que haber genes que codifiquen para este tipo de proteína. Y igual que en el caso del grupo B, genes que codifiquen o un gen que codifique para producir estas proteínas. En el grupo AB vamos a tener que este individuo diploide tiene tanto alelos para el tipo A como para el tipo B. Y en el caso del grupo O, que no hay ningún anticuerpo, que no hay ningún, antígeno, ninguna proteína, quiere decir que este individuo no expresa estas proteínas. Tomando esto como referencia, entonces vamos a explicar lo siguiente. Desde el punto de vista de lo que son los alelos, vamos a tener que el gen al que nos estamos refiriendo es el rasgo al que nos estamos refiriendo es a los grupos sanguíneos. Y que estos grupos sanguíneos van a tener varios alelos. ¿Cuáles son los alelos? Bien, vamos a tener el alelo, va a ser compuesto. Ya estamos dentro de los 10 minutos previos a la pausa. Tenemos aquí los alelos. Si ustedes observan, tenemos 3 alelos. Vamos a esta imagen que es más grande, donde podemos ver cómo está conformado este alelo. Este alelo es compuesto, está formado por una I mayúscula y una letra mayúscula. Entonces, si ustedes observan este alelo, I mayúscula con una A mayúscula, se refiere al alelo que produce la sangre tipo A y es dominante. Aquí tenemos el alelo I mayúscula, B mayúscula, que
representa el alelo para la sangre tipo B y también es dominante. Y por último, el alelo, donde ustedes pueden ver aquí una I minúscula, representa el alelo para la sangre O y es recesivo. Entonces, presten especial atención. Aquí A es dominante y domina sobre I, pero no domina sobre B. B es dominante, o perdón, quiero referirme al alelo I, B mayúscula, es dominante y domina sobre I, que es recesivo, I minúscula, pero no domina sobre IA. Lo que quiere decir es que los alelos IA e IB son codominantes, es decir, que dominan simultáneamente. Ninguno domina sobre el otro, pero nos estamos refiriendo solamente a I y a B. Y A y B. Entonces, deben entender esto para que al momento de hacer sus ejercicios puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Entonces, ya acabo de referirme a los alelos. ¿Ok? El rasgo o característica es el grupo sanguíneo. Los alelos son 3. Y estamos viendo cuáles son los alelos para que después ustedes no se inventen un alelo nuevo. Bien, y ya sabemos que los alelos aquí están conformados por 2 letras, la I, que es la mayúscula, y la A mayúscula o la B mayúscula. Entonces, aquí tenemos, en esta tabla, voy a presentar cuáles son las posibles combinaciones genotípicas y cuáles son los fenotipos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí. Tenemos la combinación de alelos I minúscula, es decir, el genotipo II para el tipo de sangre O. Lo que me importa aquí es el genotipo y el fenotipo. Aquí, si produce o no produce antígeno, es secundario porque nosotros no vamos a estarles preguntando a ustedes sobre esto. Sino el genotipo II me va a producir el fenotipo sangre O. Si yo tengo IA mayúscula, o IA mayúscula y con una I minúscula, estos dos genotipos me van a producir en la sangre A. Si yo tengo I mayúscula, B mayúscula, I, B mayúscula, o I mayúscula, B mayúscula con una I minúscula, voy a tener sangre tipo B. ¿Qué es lo que le estoy presentando? Que tanto de forma homocigótica dominante como heterocigótica, yo voy a tener sangre A. Igual aquí, homocigótico dominante o heterocigótico, voy a tener sangre B. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy observando lo que yo había conocido antes, en el patrón anterior. La letra dominante, si estoy con un recesivo, me va a dar, el dominante se va a expresar y por eso me da la sangre B. Igual aquí, si tengo un alelo dominante con uno recesivo, el dominante que se va a expresar y voy a tener sangre A. Entonces, y si es homocigótico, ya yo sé que si es homocigótico dominante, sé que se va a expresar. Por último, tengo la combinación IA mayúscula y B mayúscula que me va a producir la sangre AB. ¿Ok? Aquí dice, los alelos dominantes enmascaran los efectos de los alelos recesivos, pero los alelos codominantes tienen efectos de dominancia simultánea cuando forman parte de un genotipo heterocigótico o híbrido. Es decir, que IA me va a dar fenotípicamente sangre AB. Como ya habíamos referido en el cuadro de arriba, aquí yo tengo la producción de antígenos o no, dependiendo del fenotipo de estos individuos que está basado en el genotipo. ¿Okay? Entonces, aquí tengo lo mismo que acabo de explicar, pero más grande. Un individuo híbrido heterocigótico. Recuérdense que I mayúscula con A mayúscula es un alelo. Entonces, la I minúscula, este alelo representa el alelo responsable de la sangre A y la I minúscula el alelo responsable de la sangre O. Pero como el alelo IA es dominante, aunque haya un alelo para la sangre O, no se expresa y la sangre va a ser A.
Igual aquí, en este caso, ambos son dominantes y A y B me van a producir entonces el tipo de sangre AB debido a que A y B son alelos codominantes. Ahí hay un error. Entonces, tenemos aquí un ejemplo donde vamos a representar un cruce para que ustedes tengan pues un ejemplo de cómo esto sucede. Tengo aquí un individuo femenino, se cruza con un individuo masculino. Tengo aquí, sabemos que las características son los grupos sanguíneos y esta es la clave de los alelos que ya yo acabo de explicar. Tengo aquí un individuo diploide, homocigótico dominante y tengo un macho, son diploides, yo no tengo que decirlo, homocigótico dominante también. A la hora de generar los gametos, este individuo me va a producir dos gametos que van a ser iguales. Diploide, ocurre los procesos de meiosis y voy a tener que este individuo me va a producir gametos IA y en el caso del macho me va a producir gametos de este tipo. A la hora de hacer el cruce con el cuadro de Punnett, este con este, IA con IB de él me va a dar IA y B, IA de ella con IB de él me va a dar. Entonces estoy viendo que todas las posibles combinaciones de los gametos de ella con los gametos de él me va a dar exactamente en la misma combinación. Cuando cuento, voy a tener que la proporción genotípica es de 4 posibilidades, las 4 son IA y B, y que fenotípicamente de 4 genotipos, fenotípicamente los 4 me van a dar sangre AB. Entonces, aquí hablo un poquitito sobre las inmunoglobulinas. Esto yo lo expliqué al principio, pero sin tantos detalles. Ustedes van a tener esta presentación en su plataforma. Básicamente aquí explica con un lenguaje más técnico lo que yo expliqué en la introducción. Esta parte es lo que nosotros teníamos previsto, o mejor dicho, este contenido, esto que yo acabo de explicar, es lo que tenemos previsto para esta primera parte. Y la práctica número 4 que ustedes van a realizar está basada en este fundamento teórico. Entonces, nosotros vamos a pasar a un break para continuar con la siguiente parte.